Bueno, bueno, bueno. Buenos días. Buenos días, maestro. Buen día. Buenos días, ahí vamos. Mm, Un momento. Okay. Listo. Total que no hice lo que quería. Ok. ¿Dónde está su grupo? Filosofía del derecho. Mm, Descartar. Listo. Muy bien. Uy, somos 4. ¿Cómo están? Bien, Bien, bien. maestro. Bien. Aquí ya con muchas clases, pero aquí todavía seguimos. Sí, como debe de ser. Así. Eh, Vamos a dar oportunidad de que sus compañeros se conecten. Tenemos otros 6 minutos. Mientras, ya está, ya está calificado su examen. Espero subirles ya a la brevedad la calificación completa junto con su evaluación continua. Solamente denme oportunidad de tener el acta completa y ya con todo gusto se las hago llegar, ¿ok? Ok. Mientras, ¿han tenido alguna duda con la plataforma? ¿Algún problema con las tareas? ¿Con el examen? ¿Se le hizo muy complicado? Sí. Sí, un ¿Sí? poquito complicado el examen, maestro. ¿Por qué? A ver, platícame para mejorar esa parte. Este, pues a lo mejor estudiar un poquito más. Sí le di su repaso, pero, o sea, no es que no me queden con, claros los conceptos, sino que hay unas partes que aún confundo. Pero, bueno, cosa de repasarlo, creo. ¿Ok? Lorena. Bueno, yo en la parte de los conceptos, ¿Sí? entiendo que eran como que ejemplos de heteronomía y todo esto. La verdad, a mí se me hizo muy confuso porque como que tenía una idea, o sea, en el Ujú. caso de autonomía, pues traigo la idea y todo, pero cuando ya estuve en el examen y estuve reflexionando, pues hubo una confusión y ahí fue donde ya me perdí. Ok, sí, trataré de hacerlo menos de confusión múltiple en el futuro. Pero Exactamente. vamos a tratar de Pero hacer de un ahí en poco de fuera, progreso. pues bien. Maestro, Dígame. también estuvo buena esa cancioncita de Bob Esponja que ya ni me acordaba. Sí, Ah, sí, me también. gusta ponerles una pregunta de regalo para que se desestresen dentro del examen. Sí, Eh, estuvo buena porque dije, iba así como que bien entrando en el examen y dije, ah, cabrón, ¿y ahora qué es esto? Ya después ya lo entendí. sí, sí, no, no, nunca se hago bien. Digo, siempre es de regalo. O sea, lo que pongan está bien. Qué bueno que se lo toman con humor. Es lo importante. Creo por Eh, ahí, licenciado, que creo fue la única que tuve buena. Ah, no, no, al, no. al parecer ahí nos fue bien en el examen. Chismoso. Estuvo, Sí, estuvo bueno. Nos pusiste a pensar, a trabajar ahorita con los dos, los dos ensayos que nos pusiste por ahí. Ya ves que ahí te hice un comentario en la sí, plataforma.
Pero todo muy bien, de verdad, muchísimas gracias, Licky. Pues estamos a la orden aquí al pendiente, en Qué línea. bueno, me da mucho gusto, porque finalmente la idea es facilitarles el trabajo, que aprendamos lo mejor posible. Déjenme comentarles, es de los grupos donde han salido mejor en mi examen. Wow. Dentro de hecho son los más altos, entonces me da gusto, qué bueno, sigan estudiando muy bien. Perdón la interrupción, es que ahora sí estudio. Eso es lo más importante de Esta todo. cuarentena nos pone a estudiar. Solamente necesitábamos una crisis global para que estudiaran, eso está muy bien. Pues muy bien, la lista como tal la voy a considerar con la captura de pantalla que tengo en este momento. Ya pasaron prácticamente los 10 minutos. Ya si hay algún otro problema lo consideraremos. Aquí está Dan Ulises alcanzando a conectarse por los pelos. No le alcanzo a dar permitir. Déjenme compartir y permitir. Listo. Muy bien. Entonces, para comenzar con nuestro tema de hoy, vamos a comenzar a hablar sobre las relaciones y diferencias entre los grandes órdenes normativos. Como ustedes recordarán, nosotros habíamos platicado de que desde la perspectiva de nuestro autor Eduardo García Maínez, podemos dividir el universo de las normas, de las órdenes que nos da algún tipo de autoridad, en 4 tipos de órdenes principales, que son el orden jurídico, el orden religioso, el orden moral y las normas o convencionalismos sociales. Estas tienen en común que parten de normas, de órdenes. Sin embargo, cada tipo de norma va a ser distinta y cada una va a regular precisamente a la sociedad de forma distinta. Donde lo que nosotros tenemos como objetivos dentro de esta sesión es precisamente analizar esas diferencias para tratar de explicar cómo funciona cada una de ellas y sobre todo, ahora sí vamos a tratar de ser más claros en cómo funcionan estos binomios que ya vieron que ya venían en su examen, entre unilateralidad, bilateralidad, interioridad, exterioridad, autonomía, heteronomía, incoercibilidad, coercibilidad, para tratar de explicar y de ser muy claros cómo se relacionan tanto el derecho con la moral, con las normas sociales y con las normas religiosas. Por principio de cuentas, ustedes recordarán que ya teníamos este cuadro la clase pasada. Nosotros vamos a reconocer básicamente estos 4 tipos de ordenamientos. Las normas o convencionalismos sociales, morales, jurídicas y religiosas. ¿Por qué son ordenamientos? Les platicaba que no basta con decir que son conjuntos de normas. Todas, en mayor o menor medida, funcionan un poco como un sistema. Funcionan de forma en la cual establecemos los comportamientos que necesitamos y la forma de exigir esos comportamientos. Habíamos hablado, también ya habíamos visto esta plantilla sobre las características que definen a los ordenamientos, donde tenemos a la interioridad, exterioridad, autonomía, heteronomía, coercibilidad, incoercibilidad, unilateralidad, bilateralidad. Déjenme le doy acceso a Cristian. Listo. Entonces, bajo estas características, donde nosotros hablamos sobre el tipo de conducta, el origen de la voluntad que nos obliga a cumplir esa conducta y la exigibilidad del contenido, así como las conductas sobre las obligaciones o el reconocimiento de derechos. Bajo esta perspectiva, nosotros vamos a comenzar por explicar cómo difieren. Entonces, decíamos que la internalidad, que es propia, por ejemplo, de las normas morales, va a hacer referencia a que nosotros tenemos una vida interior y subjetiva desde la cual nosotros consideramos que algo es correcto o incorrecto. La internalidad hace referencia a que nosotros, como personas, en nuestro foro interno, en nuestra ética personal,
decidimos qué está bien y qué está mal. Y utilizamos eso como una motivación para seguir determinadas normas, muy particularmente las normas morales. La ética, que de acuerdo a Aristóteles es el estudio científico de la moral, sería el mecanismo o el medio a través del cual nosotros hacemos este análisis de nuestras propias conductas y nosotros determinamos qué de lo que hacemos está bien o está mal. Tiene como contraposición, y está del otro lado, a la externalidad. Y la externalidad hace referencia a tener una motivación para realizar una serie de conductas que van a tener una trascendencia para la colectividad. En este sentido, ya no nos va a interesar necesariamente por qué las personas realizan una acción determinada, sino que realicen esa acción determinada y ya, sin importar el por qué. Dentro de la teoría del derecho y dentro de la filosofía del derecho, desde los romanos, nosotros utilizamos un símbolo que se llama phi. Phi, que es una letra del alfabeto griego, básicamente hace referencia a este camino. Eso es lo que hace una norma como una norma jurídica. Nos ayuda a determinar qué está bien y qué está mal. Aquí este camino va para atrás, está trunco, está incorrecto, no lo pueden realizar. Si ustedes se fijan muy particularmente en el derecho penal, establece conductas de esta manera. Tenemos una serie de prohibiciones. El Estado espera que nos comportemos de una manera clara y comportarnos de manera contraria está específicamente prohibido. En este caso, nosotros tenemos prohibido robar. Todos los códigos penales tienen un tipo penal sobre el robo. ¿Por qué? Porque tenemos prohibida esa conducta, no la podemos realizar. Todo lo que realicemos que no sea robo, está bien. ¿Se pueden apropiar de algún objeto en la naturaleza? Por supuesto. Siempre y cuando no lo consideremos robo, es adecuado. Y al derecho no le importa si ustedes piensan en robar. Si ustedes desearían encontrarse de casualidad a Carlos Slim y volarle la cartera. El derecho, eso no le importa. Moralmente, a lo mejor eso es algo que habla que no tienen una pureza de corazón y no tienen una rectitud de espíritu. Pero al derecho no le importa. Si ustedes lo piensan, pero no lo hacen, no pasa nada. Si ustedes lo hacen, entonces viene una sanción, que es un poco la idea de la coercibilidad que viene más adelante, pero eso siempre proviene de una o de unos sujetos externos, como les pongo aquí, por ejemplo, de la policía. ¿Tiene alguna duda de internalidad, externalidad? Alguien dígame no para poder seguir. No. Perfecto, si es que no los veo y eso me cuesta un poco de trabajo. Muy bien, binomio autonomía, heteronomía. La relación entre estos dos conceptos es la referencia que hacemos a, básicamente, de dónde nace la voluntad para realizar las cosas. Por ejemplo, la autonomía es la autolegislación, el reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la propia conciencia. Yo te amo, cuando le dicen a una persona. ¿Quién los obliga a decir esa barbaridad que los lleva a un matrimonio y subsecuentemente al divorcio? Nadie. Nadie los obliga, nadie los presiona, ustedes van y lo hacen solos. Nosotros tenemos que hay una serie de reglas, de normas, que nosotros seguimos de forma espontánea. Nadie nos obliga a seguirlas. Muy particularmente las normas morales y las normas de carácter social, los convencionalismos sociales, son autónomos. ¿Por qué son autónomos? Porque básicamente nosotros lo seguimos porque queremos, porque lo deseamos, porque nosotros determinamos que algo está bien o está mal. Nadie nos sujeta o nos obliga a realizarlos. En cambio, lo que nosotros consideramos como heteronomía es la parte contraria. Nosotros tenemos a un sujeto externo que básicamente nos va a imponer su voluntad.
y que nos va a decir cómo y bajo qué mecanismos nos tenemos que comportar. Y eso es lo que hace el derecho. ¿De dónde nace la voluntad para que nosotros sigamos el Código Penal? Nace del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado logró imponerse a otras fuerzas en conflicto y mantener el monopolio del uso de la fuerza. ¿Para qué? Para obligarnos a cumplir sus mandatos. ¿Dónde está el origen de ese mandato? Pues fuera del sujeto que lo tiene que cumplir. ¿Qué quiere decir esto respecto de otro tipo de ordenamientos, como por ejemplo el ordenamiento religioso? El ordenamiento religioso tiene una característica que es la evolución a lo largo del tiempo. Si ustedes viajan en nuestro país, por ejemplo, antes del año 1857, se van a encontrar con que las normas religiosas forzosamente tendrían que ser clasificadas como heterónomas. ¿Por qué? Porque eran impuestas, en la medida que aún lo son, por la iglesia o por las iglesias dominantes en su momento. ¿Por qué tenían ustedes que obedecer el mandato de ir a bautizar un niño? Porque antes de 1857 y de las leyes de reforma, ese era el mecanismo que teníamos en nuestro país de registro civil. ¿Por qué tenían que ir a enterrar a sus muertos a un camposanto, es decir, a un cementerio aprobado por una iglesia? Porque era la forma en la cual llevábamos el registro de las defunciones. ¿Y qué pasaba si no lo hacían? Pues recibían una sanción, no solo en el marco espiritual, sino en el marco establecido por esas reglas religiosas. Sin embargo, ese año, en 1857, con Benito Juárez, logramos esa separación entre la Iglesia y el Estado. Actualmente, yo les diría que las normas religiosas, la que ustedes quieran, no importa su credo, son de carácter heterónomo. Ustedes no las siguen porque ustedes quieren, no tienen una perspectiva moral. Las siguen porque alguien más les está diciendo que las sigan. No necesariamente un párroco o un obispo o el papa o como se llama en otras. Lick, ¿puedo hacer un comentario? Claro. Una pregunta, entonces eso quiere decir que anteriormente era obligatoriamente seguirlas y ahorita ya es decisión propia de cada persona. Esa es una muy, muy buena pregunta. Si ustedes se fijan, dentro de nuestro cuadro de características de los órdenes normativos, yo no tengo la obligatoriedad. Y como abogado estoy haciendo un poco de trampa. ¿Por qué? Porque la obligatoriedad, que ustedes revisaron como otro concepto, que es la validez, es una parte muy importante de cualquier ordenamiento, porque define si lo tenemos que seguir o no. Sin embargo, desde esta perspectiva de autonomía, heteronomía, las normas religiosas antes tenían su obligatoriedad en la voluntad externa de otra persona, o sea, de los párrocos, o como pasa en los países musulmanes como Arabia Saudita, la Sharia se impone por el propio Estado. Entonces, tenemos un sujeto externo que nos obliga, que nos da la voluntad para tener que cumplir con ese ordenamiento. Sin embargo, en la actualidad, por esa transformación que tuvo el Estado mexicano, donde hicimos esa separación iglesia-Estado, las normas religiosas también tienen ahora ese carácter autónomo. Ustedes siguen una religión bajo ese precepto constitucional de la libertad de credo, de poder profesar la religión que gusten, de forma autónoma. Si ustedes hoy son católicos y mañana se quieren hacer protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, budistas, satanistas, adoradores de serpientes, lo pueden hacer. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, como católicos, quieren cumplir o consideran necesario cumplir con los 10 mandamientos, ¿de dónde viene la voluntad para crear esos 10 mandamientos? No viene de ustedes, viene de Dios, ¿no? Viene de Jehová. Bueno, Yahvé. ¿Por qué? Porque Yahvé le dio a Moisés en el monte Sinaí las tablas de la ley que tenían los 10 mandamientos que tenían que seguir y obedecer todos los seres humanos.
fueron impuestas por una voluntad ajena a la persona. Esa es la diferencia entre autonomía y heteronomía. Lo cual, me voy a saltar una y ahorita regreso, tendría que ver más bien con la incoercibilidad y la coercibilidad de las normas. ¿En qué consiste la coercibilidad? Pues básicamente, en lo que les muestro aquí en esta imagen, que es poder sancionar y obligar a una persona a cumplir con con una determinada norma, con un determinado contenido normativo. Por ejemplo, si ustedes incumplen con un contrato, por ejemplo, no pagan, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué puede hacer el Estado para obligarlos a pagar? ¿Quién recuerda de civil qué sucede? No es necesario que me cuenten todo el proceso, nada más cuéntenme, ¿qué pasa si ustedes no pagan? ¿Qué puede hacer el acreedor? Obligarlo por medio de una sanción a pagar. Ok, ¿y en qué consistiría esa sanción, por ejemplo? Mm, Y Empieza con E. ay, no. mm, ¿Embargo? Exactamente, un embargo, que es cuando el Estado, a través de su fuerza, ¿no? La fuerza, literalmente con el auxilio de la fuerza pública, ayuda al acreedor a obtener contra la voluntad del sujeto, del deudor, el pago. ¿Cómo? Pues adueñándose de sus bienes, ¿no? Ya sabemos que es todo un proceso, que no se los queda literalmente, que pues viene otro proceso, pero ¿en qué consiste el embargo? Pues en obligarlo a cumplir con esa obligación, contra su voluntad, mediante el uso de la fuerza. Ajá. No, no, el uso de la fuerza, aquí me gustaría que les quedara muy claro, no es literal, o sea, no significa que tenga que llegar el policía, sacar su macano o su bastón y pegarle a la persona, o sea, eso no es fuerza, sino consiste únicamente en la posibilidad de imponerse al sujeto aún en contra de su voluntad, aun si no quiere hacerlo. Ajá. Si su voluntad no es espontánea, lo obliga. En contraposición, decimos que un ordenamiento es incoercible cuando esto no sucede. Les puse aquí un ejemplo del cual ya habíamos platicado. Si ustedes tuvieron mamá, abuelita, tías, les tuvieron que haber dicho en algún momento de su vida que cuando vayan en el transporte público les cedan el asiento a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas o a las personas con discapacidad. Ustedes a lo mejor son buenas personas si lo hacen, pero no los pueden obligar, no los pueden castigar. No puede el Estado, porque no está dentro de su marco normativo, obligarlos a abandonar esos asientos. Esto puede cambiar. Si ustedes van al Distrito Federal, se van a dar cuenta que ahora el tema de la separación de los vagones y los vagones restringidos para las mujeres ya no es voluntario, ahora es coercible. Si ustedes insisten en meterse al vagón exclusivo para mujeres como caballeros, los van a sacar. Los pueden sancionar solamente si se resisten. La primera va a ser que los inviten a abandonar el vagón y a salir. ¿Eso es una sanción? Claro que es una sanción. ¿Por qué? Porque los están obligando a hacer algo que no quieren, con una voluntad que no es la suya. Y no implica que les hayan pegado, que los hayan violentado. Simple y sencillamente se impusieron a ustedes. Y los obligaron a hacer algo que no querían. Esto es muy importante porque más adelante vamos a hablar mucho sobre la sanción y vamos a referir que una sanción no tiene su fuerza en la gravedad. O sea, no es una mayor sanción porque sean 40 años de prisión a una multa de un salario mínimo. Las dos son sanciones y las dos cumplen perfectamente con su función. Esa es la idea, la perspectiva de que una sanción más alta es mejor, viene de nuestros legisladores, de una muy mala praxis legislativa y francamente, como pueden observar en la violencia que sufre nuestro país, no sirve para nada. ¿Sí, sí quedó mejor? ¿Dudas?
Todo bien, maestro. Muy No, bien. por el momento no todo bien. Perfecto. Entonces, nos habíamos saltado unilateralidad, bilateralidad. Creo que queda muy claro con estos señalamientos de tráfico. La unilateralidad consiste en que tenemos una norma que los obliga a hacer algo, pero no obliga a otras personas a realizar la misma acción, ni tampoco genera una obligación recíproca que los haga ustedes beneficiarios de un derecho subjetivo. Ajá. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de la viejita que quiere que le cedan el asiento. Si ustedes el día de hoy le ceden el asiento a la amable octogenaria que se sube a la combi, pues felicidades, son buenas personas, su abuelita estará muy orgullosa de ustedes en casa, pero eso no implica que a ustedes les vayan a ceder el asiento. Ajá. O sea, si ustedes cumplen 80 años en un futuro y se suben a una combi y ninguno de los adolescentes de ese futuro les cede el asiento, no pueden reclamar y decir, es que yo cedí el asiento en el año 2020. Felicidades, anciano, pero pues no. En cambio, la bilateralidad, como pueden ver aquí en este símbolo, es ese mecanismo en el cual las normas, sobre todo las normas jurídicas, tienen una doble vía, van y vienen. Les dan un derecho al momento que les impone una obligación. Esto tiene una gran cantidad de perspectivas. Por ejemplo, desde el derecho penal, cuando ustedes tienen prohibido realizar una conducta, por ejemplo, el robo, implica que ustedes no puedan robar. ¿Dónde está la bilateralidad? No, no consiste necesariamente en un derecho exigible para que no les robe una persona particular, sino que es una norma de carácter general en la cual todos tenemos la protección de nuestra propiedad privada. Ajá. Entonces, la forma de prohibirnos el robo es también una forma de darnos el derecho a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque impide el que seamos privados de ella. En el caso del derecho civil, es mucho más fácil observar la bilateralidad. Cuando ustedes, por ejemplo, de forma contractual, adquieren una obligación, esa obligación necesariamente les confiere un derecho, ¿no? Ustedes, cuando son, por ejemplo, acreedor y deudor, sabrán que el acreedor tiene una serie de derechos, ¿no? A que se le pague en tiempo y forma en el lugar establecido. Pero el deudor también tiene una serie de derechos, ¿no? Que no se le cobre de manera anticipada, que no se le cobren intereses eh, excesivos, lo que ustedes quieran. Lo único que implica básicamente la bilateralidad es eso, derechos y obligaciones de forma correlativa. ¿Dudas hasta aquí? No. No, licenciado. Perfecto. Todo bien por el momento. Todo bien. Entonces, nosotros precisamente platicábamos esto. La moral, naturalmente, es unilateral, mientras que el derecho es la norma bilateral por excelencia. ¿Por qué? Porque en las normas morales, básicamente, nosotros lo realizamos en una sola vía. No tenemos a ninguna persona que tenga la posibilidad de exigir el cumplimiento de esa obligación. En cambio, el derecho se caracteriza fundamentalmente porque tenemos a esa otra persona, ese otro sujeto un tanto abstracto que es el Estado, que tiene esa capacidad de exigirnos el cumplimiento de la obligación que tenemos establecida en una norma. Al momento de poder exigir su cumplimiento, nosotros decimos que el derecho va a tener esta característica que es muy importante. Las normas jurídicas tienen la característica de ser impero atributivas, que es otra forma muy rimbombante de decir bilaterales. Impero porque básicamente nos dan una orden y atributivas porque nos atribuyen un derecho. Estas siempre van a ser correlativas. Cuando imponemos un deber, de alguna forma, estamos también reconociendo un derecho. Por ejemplo,
el tema de la obligación de registrar a los niños ante el registro civil. Es una obligación, ¿no? Así está establecido. Los padres tienen un periodo específico para registrar a sus niños cuando nacen ante el registro civil. ¿Qué tipo de derecho tiene como correlativo a esta obligación? Que en un futuro pueda convertirse en un ciudadano votante, tal vez. Exactamente. Exactamente, muy bien, en eso consiste. Es básicamente, antes de llegar al voto, el derecho que tiene todo infante a una identidad. Ujú. El infante y los padres tienen el derecho a exigir ese registro, de la manera que ellos tienen la obligación de ir ante el registro civil y hacerlo. Si ustedes llegan y el honorable oficial de registro civil les dice que no, o les pone peros, o los manda otro día, o los manda a otro lado, ustedes van a tener una serie de mecanismos para exigir ese cumplimiento. Porque eso también es una obligación. Incluso el Estado, a través de esta relación de bilateralidad, termina imponiéndose obligaciones, al momento que a ustedes les impone obligaciones. Cuando ustedes tienen ese derecho recíproco, les repito, lo llamamos derecho subjetivo. Y es importante porque pues con Hans Kelsen vamos a ver una opinión bastante disparatada sobre ese tema, pero la generalidad de la doctrina mexicana los reconoce como derechos subjetivos. La capacidad de un sujeto de exigir el cumplimiento de algo, a lo cual está sujeto por una obligación. Muy bien. Y también tendríamos este mismo mecanismo, que es la incoercibilidad de la moral y la coercibilidad del derecho. Las normas jurídicas son coercibles porque su cumplimiento es forzoso. Nosotros lo vamos a poder hacer cumplir contra la voluntad del obligado. En cambio, las normas morales son incoercibles porque su cumplimiento es espontáneo. Esa es toda la diferencia. Y es muy importante, les insisto, porque en los sistemas jurídicos modernos, en los estados modernos desde el finales del siglo XVIII a la actualidad, se han caracterizado porque el Estado se ha apropiado del uso de la fuerza y no permite que exista ninguna otra fuerza en competencia. ¿Para qué? Para exigir el cumplimiento de ciertas actividades de forma coercible. Esta es una de las razones, por ejemplo, por la cual hace algunos años Estados Unidos aventó el chiste de decir que nuestro país era un Estado fallido. ¿En qué consistía esta aseveración? En que de repente tenemos fuerzas que pueden competir con el Estado y exigir el cumplimiento de ciertas actividades a ciertas porciones de la población mediante el uso de la fuerza. Y el Estado no ha tenido la capacidad para gobernar sobre estas fuerzas. ¿Quiénes son? El narcotráfico. Si ustedes viajan a regiones de Guerrero, Sinaloa, Nayarit y buena parte de la República Mexicana, se van a encontrar con que hay grupos armados que van con la población y les exigen prácticamente impuestos, ¿no? Les cobran el piso, les cobran por realizar sus actividades, les tienen que pedir autorización para llevar a cabo fiestas, celebraciones o lo que gusten. Entonces, esas fuerzas están compitiendo con el Estado. Sin embargo, el mejor ejemplo sería de nuevo lo que nosotros hablábamos sobre la Constitución de 1857. Antes de 1857, dentro del Estado mexicano, la Iglesia Católica Apostólica Romana era una fuerza con una característica pues, muy similar a un Estado. ¿Por qué? Porque tenían sus propios tribunales, porque podían exigir el cumplimiento de esas decisiones jurisdiccionales canónicas, porque podían influir en la vida de las personas en la misma medida que el Estado. Cuando hacemos esa separación, básicamente consiste en eso. El Estado se apropia del uso de la fuerza solo para sí y evita que cualquier otra fuerza en conflicto compita con esa fuerza. Sin embargo, lo que sí nosotros tendríamos que reconocer es que moral y derecho están íntimamente relacionados. La moral es algo que es propiamente humano.
fue, podríamos decir antropológicamente, una de las primeras formas a través de las cuales los seres humanos como sociedad comenzaron a regular la forma en la cual se comportaban, sobre todo como integrantes de esa sociedad, los unos con los otros. Desde que dejamos de ser nada más changuitos y ya comenzamos a tomar una forma más humana y a convivir en sociedades cada vez más complejas, fuimos estableciendo una serie de preceptos morales, ¿no? Yo creo que alguno de los primeros fue el robar. Puedes pedirle a tu vecino algo, pero si se lo arrebatas, generas un conflicto. Entonces, el no robar es algo que, como norma, ha estado muy presente en la humanidad. Y esto ha generado, por ejemplo, que a lo largo del tiempo, sobre todo en tiempos muy modernos, exista una confusión entre lo que nosotros consideramos como normas morales y normas jurídicas. Hay una serie de corrientes filosóficas dentro del derecho, por ejemplo, el justnaturalismo, que considera que la moral es el origen del derecho. Las normas jurídicas, de acuerdo a las corrientes filosóficas, justnaturalistas, tienen su validez, su obligatoriedad, en el hecho de que fueron creadas en arreglo a un sistema moral. Para un sistema normativo, las normas van a ser válidas solo en la medida en que atiendan a los sistemas morales subyacentes dentro de ese sistema. ¿Qué quiero decir? Siempre nos vamos a encontrar con que las normas jurídicas están realizadas por seres humanos. ¿Quiénes son esos seres humanos? Pues los legisladores que forman parte del Estado. Y esos legisladores inevitablemente imponen su visión moral a las normas que nosotros estamos creando y que nosotros nos vemos obligados a cumplir. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en un tema muy particular. La unión entre dos personas del mismo sexo para formar una familia. ¿Por qué es tan difícil que un estado como el mexicano acepte ese tipo de uniones? Porque el estado mexicano tiene sus orígenes en un estado religioso, católico, que tiene una serie de normas morales que dicta que eso está mal, que la unión llamada matrimonio solamente se puede realizar entre hombre y mujer. Y eso se ve reflejado en nuestras normas. Durante muchos años era una actividad no solo no tolerada, sino prohibida. Sin embargo, las sociedades van cambiando y poco a poco vamos reconociendo como válidas ese tipo de relaciones humanas de dos personas sin importar su sexualidad y su género. Entonces, poco a poco nos vamos transformando. El problema al cual nosotros nos enfrentamos es cuando pretendemos una separación tajante entre moral y derecho. ¿Por qué? Aunque el derecho, por sus propias características, se constituye de una serie de normas especiales que tienen que ser validadas por el Estado, mientras que la moral no lo hace, y la moral depende de cada persona, lo cierto es que se parecen mucho, tienen un origen común, y las personas van a seguir más fácilmente aquellas normas que tienen para ellos una validez intrínseca. Es decir, que son obligatorias porque son moralmente válidas. Si a ustedes, de repente el Estado les impone una obligación que consideramos moralmente inválida, seguramente va a haber resistencia y las personas se van a negar a cumplir con esta obligación. Y esto nos lleva precisamente a la concepción de la relación entre el derecho y la moral en su forma más evolucionada, que es que si bien ambos son distintos, ya vimos las características entre los ordenamientos, ambos están conectados y ambos son válidos al mismo tiempo. No están en conflicto. Esa es una perspectiva muy equivocada. Moral y derecho no están en conflicto. Como les decía, tienen que trabajar a la par para que un sistema normativo sea obedecido más fácilmente por sus destinatarios. ¿Dudas hasta aquí? No, maestro, ninguna.
Perfecto. Entonces, la siguiente distinción con la cual nosotros nos encontraríamos es la existente entre el derecho y las normas o convencionalismos sociales. Nosotros tendremos que reconocer que esto es un poco más problemático de lo que puede parecer en un principio, porque hay tres niveles: los convencionalismos sociales, las costumbres no obligatorias y el derecho consuetudinario. Los convencionalismos sociales es básicamente todo ese conjunto de normas que nos dictan cómo nos tenemos que desenvolver en una sociedad, básicamente para llevar una convivencia medianamente sana. Como un convencionalismo social, yo les diría, tenemos, por ejemplo, el que una persona se debe quitar los lentes oscuros al momento que llega a un lugar cerrado. ¿Es una obligación jurídica? No. Ustedes pueden dejarse los lentes oscuros, aunque sea en el antro a las 3 de la mañana. Y la gente va a tener una opinión muy dura de ustedes, pero pues nadie los va a obligar a quitárselos. Tampoco es una norma moral. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes se quiten o se pongan los lentes oscuros no habla de que sean buenas o malas personas. A lo mejor habla de que tienen mal gusto u otra cosa, pero eso depende nada más de una perspectiva social. Y va a regular literalmente solo aspectos externos de la conducta, a diferencia de la moral, que regula aspectos internos. Bajo esta perspectiva, tenemos una serie de convencionalismos sociales que pues nos dicen cómo nos tenemos que desenvolver, pero muy difícilmente van a evolucionar a lo que nosotros después vamos a considerar el derecho. En contraposición a ello, nosotros sí tenemos una serie de costumbres no obligatorias que incluso sistemas normativos romano-germánicos como el mexicano van a reconocer como costumbres que van a ser fuentes del derecho. Cuando nosotros tenemos una costumbre que se repite constantemente en la sociedad y que determina en buena medida una serie de relaciones o de prácticas, a lo mejor eventualmente va a formar parte del derecho. Eso es una fuente jurídica y aunque tiene un carácter extraestatal, como se va repitiendo a lo largo del tiempo y promueve una acomodación generalizada y prolongada en el tiempo, es decir, nos ayuda a organizar a la sociedad, seguramente en algún momento el Estado va a buscar regularlo. Les pondría un ejemplo bastante moderno. Como ustedes sabrán, el derecho es reactivo. No regulamos algo hasta que no lleva muchos años sucediendo en la realidad y nos vemos obligados a regularlo. Un ejemplo claro es el comercio electrónico. El comercio electrónico no estaba regulado, no fue regulado por los romanos, por una razón muy simple: no existía. Hasta el momento que se inventó la Internet, se popularizó la Internet, se hizo accesible a una gran cantidad de la población y comenzamos a llevar a cabo transacciones a través de este medio, fue que el Estado comenzó a regular formalmente este nuevo medio de comercio. Antes, ¿qué hacíamos? Aplicábamos de forma análoga los mismos mecanismos que utilizábamos para el comercio no electrónico. Pero conforme esta necesidad de regular fue creciendo, fuimos creando normas específicas, basadas en qué, ya no solo en la analogía, sino en las costumbres. ¿En qué costumbres? Pues en la forma en la cual se fueron desarrollando todos estos medios de comercio electrónico, piensen, no sé, en Amazon, Mercado Libre, eBay, cualquier otro medio, se fueron desarrollando formas establecidas de comportamiento considerado adecuado o no adecuado en estas plataformas. Bajo esta perspectiva, el derecho estableció su regulación. Esto es muy importante. La costumbre, recuerden, es una fuente del derecho. Y nos referimos justamente a esto. A continuación, nosotros tendríamos un tercer nivel. ¿Alguien ha reconocido o escuchado la expresión common law?
Más sencillo. ¿Han visto, por ejemplo, La Ley y el Orden? ¿Alguna película con un juicio? Sí, me gusta mucho La La Ley y el ley, Orden. Y la la ley del y el orden, exorcismo de Emily Rose habla de un juicio. Justamente, si ustedes se fijan en todas esas películas que se llevan a cabo en Estados Unidos, ellos reflejan su propio sistema normativo. Su sistema normativo se llama Common Law, que nosotros tendemos a traducir precisamente como derecho consuetudinario o derecho de la costumbre, que se sustenta en una idea que es el precedente. ¿En qué consiste el precedente? A diferencia de lo que ocurre con nuestra jurisprudencia, el sistema dentro de lo que llevan en Australia, Estados Unidos, Inglaterra, es mucho más rígido. Para que ustedes puedan exigir una decisión jurisdiccional, esta tiene que haber sido tomada de manera previa por un juzgado similar en un caso similar. Entonces, cuando ustedes ven estas películas o estas series, siempre se la pasan citando precedentes, ¿no? Este, quiero que libere a mi juez, a mi cliente, al acusado, por estos motivos, de acuerdo al precedente en Madison versus el estado de California de 1960 y tantos, donde las mismas condiciones. Entonces el juez dice, ah, sí, sí, pero entonces el fiscal dice, no, 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 pero en el caso fulano de tal versus merengano de tal, tenemos este otro antecedente. Esa es como la parte más fina y más acabada del sistema. Lo cierto es que básicamente se sustenta en la idea de que estos sistemas jurídicos no se desarrollaron como nuestros sistemas, que además de decir romano-germánico, tendríamos que decir napoleónico, no se sustentan en la extensa codificación de las conductas. Aunque sí tienen leyes escritas, obviamente, no han hecho grandes y grandes códigos que regulan las conductas, sino que se sustentan en la regulación de la costumbre. Y la costumbre se reconoce a través de el papel jurisdiccional. Obviamente, esto no es una descripción absoluta. Han evolucionado, tienen leyes y códigos muy extensos, pero originalmente en su desarrollo, a diferencia de lo que ocurría desde nuestra tradición romana y que se exacerbó con Napoleón Bonaparte, nosotros no tenemos, ellos más bien no tienen estos códigos tan estrictos como el Código Civil y su respectivo Código Procesal, sino que ellos se basan más en la costumbre. Sin embargo, nosotros haríamos mucho énfasis para considerar dentro del derecho consuetudinario a la costumbre, tenemos que considerarla obligatoria, lo cual nos haría la principal distinción respecto de cualquier convencionalismo social considerado como el uso de los lentes oscuros y su etiqueta. En esta primera columna, los convencionalismos sociales tal cual los describe Eduardo García Maínez no son obligatorios, no tienen por qué cumplirlos. En cambio, en los sistemas de derecho consuetudinario y muy particularmente en nuestro país, donde utilizamos a la costumbre como fuente del derecho, solamente la consideramos así cuando es obligatoria, cuando sí es una forma de obligar a las personas a comportarse de cierta manera. ¿Dudas? No. No, Consuetudinario maestro, es un ninguna. tema aparte, no se preocupen. Pero bueno. Y, sin embargo, tendremos esta lista de puntos donde van a tener una serie de características en común. Nosotros diríamos, por ejemplo, tienen una coerción. Es diferente, ¿sí? O sea, no, porque incumplan un convencionalismo social no los van a meter al tambo, pero sí hay una coerción. ¿En qué sentido? En que los juzgan, no se les permite el acceso, eh, les cuesta trabajo establecer relaciones sociales, o por ejemplo, esto es muy importante para el comercio. Si ustedes no cumplen con los convencionalismos que establecemos dentro del comercio, les va a ser muy difícil hacer nuevos contratos y participar en las nuevas actividades o de manera más profunda en las actividades.
Sin embargo, los convencionalismos sociales son profundamente subjetivos, ¿no? Dependen de la visión y de las costumbres y de la generación y de muchas cosas. Sin embargo, hay que reconocer que tienen una gran fuerza y un gran peso, sobre todo como fuentes del derecho. Es una de las formas de solucionar tanto las lagunas como las antinomias normativas. Si tenemos dos normas que entran en conflicto y no tenemos cómo resolverlas, podemos recurrir a la costumbre. Y de forma muy importante dentro del derecho civil, si no tenemos una norma específica que nos ayude a resolver el caso, podemos recurrir a la costumbre. Esto no sucede en derecho penal. Les recuerdo, derecho penal es de aplicación estricta. Finalmente, nosotros tendríamos a las normas religiosas versus las normas jurídicas. Desde esta perspectiva, nosotros diríamos que las normas jurídicas se caracterizan porque son bilaterales, externas, heterónomas y coercibles. Que ya vimos que quiere decir que las normas jurídicas imponen obligaciones y conceden derechos. Además, solamente regulan aquella conducta observable del ser humano. Además, nos son impuestas por una persona ajena a nosotros. Y finalmente son coercibles. ¿Por qué? Porque nos pueden exigir su cumplimiento aún contra nuestra voluntad. ¿Mediante qué? Mediante el uso de la fuerza. Sin embargo, las normas religiosas son un poco bastante más complicadas. ¿Por qué? Decimos que son unilaterales porque nos imponen una serie de deberes respecto de Dios, ¿no? Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Por qué los cumplimos? Pues para gracia del Señor. Lo cual me cuesta un poco de trabajo. En teoría son unilaterales porque Dios no nos da ningún tipo de derecho ni ningún tipo de beneficio por cumplirlas. Si ustedes recuerdan dentro de la Biblia, la historia de Job, Job era uno de los fieles más fieles a Dios. Y Dios lo puso a prueba con las cosas más horrorosas que se pueden imaginar, ¿no? Destruyó sus propiedades, mató a sus hijos, destruyó toda su vida. Le mandó una peste horrenda, o sea, no. Pobre Job. ¿Y cuál es la gracia de la parábola de Job? Que Job no perdió su fe, porque el hecho de que él fuera una persona fiel a Dios no le concedía ningún tipo de derecho, no le daba ningún tipo de beneficio, excepto estar con gracia del Señor. Sin embargo, si ustedes revisan la tradición judeocristiana musulmana, es un poco más complicado que eso. ¿Por qué? Porque sí implica una cierta bilateralidad. O sea, si ustedes quieren estar en gracia con el Señor y no irse al infierno, pues tienen que cumplir con esas reglas. Entonces, si ya hay un beneficio que es no irte al infierno, pues ya tuvo que ser bilateral. Pero bueno, eso está sujeto a discusión. Doctrinariamente, las normas religiosas son unilaterales. Diríamos que son de carácter mixto, en cuanto a que son internas y externas. ¿Por qué? A diferencia del derecho, a las normas religiosas sí les importa que sean buenas personas y que ustedes realicen los 10 mandamientos no porque se los está imponiendo Dios, sino porque ustedes quieren ser mejores personas, porque ustedes están motivados por una cierta espiritualidad. Si ustedes realizan o cumplen con la norma religiosa solamente para verse bien, para quedar bien con una comunidad o cualquier otro motivo, pues realmente no las están cumpliendo, ¿no? Son como un perro con una cadena. Y pues incumple un poco con el espíritu de las normas religiosas. Diríamos que son heterónomas. ¿Por qué? Ustedes, como sujetos obligados a cumplirlas, no son los mismos sujetos que las cumplen. Como les platicaba, Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí las tablas de la ley. Ustedes no participaron, no estaban sujetas a su voluntad. Entonces son heterónomas. Y finalmente, actualmente decimos que son incoercibles porque no podemos obligar a una persona a cumplirlas, ¿no? No los pueden obligar
a ser católicos, ni a convertirse a testigos de Jehová, por mucho que vayan a las 7 de la mañana todos los sábados a su casa. No los pueden obligar a ser mormones, no los pueden obligar a nada. Y les insistía y les puse este hermoso mural por esa situación. Esto tampoco ha sido así toda la historia de la humanidad. Si ustedes recordarán, cuando Hernán Cortés llegó en 1521 a estas hermosas tierras mexicanas, lo primero que pasó era la obligación de convertirse a la religión católica. No era voluntario, no se invitó a los pueblos indígenas a que abandonaran sus templos voluntariamente, los derribaran para construir iglesias, se les obligó. 400 años después, en 1857, con las leyes de reforma, en nuestro país hicimos esa división entre el Estado y la Iglesia. Y esa división es lo que permite la libertad de culto que disfrutamos actualmente. Si ustedes quieren ser de cualquier religión o no tener ninguna religión, se debe básicamente a esas leyes de reforma, a esa separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Sí les queda más o menos claro? Sí, maestro. Perfecto. La próxima clase vamos a comenzar a hablar sobre los sujetos jurídicos. En la plataforma yo había tenido un error, les había puesto también para la entrega o el día de hoy el ensayo, pero no, es para el 20 de junio. Sí nos dimos cuenta. Sí, ya modifiqué la fecha, nada más para que no se apuren, es para el próximo sábado. Como siempre, aquí están las fuentes bibliográficas, también están en la guía de trabajo. Les agradezco mucho su atención. Déjenme paso a la otra pantalla, nada más para despedirme de ustedes. Muy bien, les platicaba, el día de mañana o el lunes a más tardar, espero ya tener sus calificaciones completas. Mientras tanto, me dio mucho gusto verlos. Espero que pasen un bonito fin de semana. Recuerden hacer sus tareas. ¿Tienen alguna duda, comentario, problema que quieran comentar antes de despedirnos? No, bueno, yo no, maestro. No sé los demás. No sé, Carla, Cristian, Gustavo. No, todo. Parece que ni estaban en clase, pero bueno. Yo quiero saber cómo me fue en el examen. No sé. Pero con todo gusto se los mando este fin de semana. Yo creo que por lo mientras les voy a mandar nada más su calificación del examen parcial. O por mensaje en la plataforma. Sí, les voy a hacer una tabla con todas las preguntas para que vean más o menos cómo les fue. Y ya con todo gusto, en la semana les digo, ya tiene su calificación completa, ¿no? Para que no se preocupen de más. Ok, muchas Está bien, gracias. maestro. Muy bien. Pues entonces nos vemos el próximo sábado. Se cuidan. Alguien me puso, no. Muy bien. Igualmente, maestro, que tenga buen Luego. fin. Gracias. Lo verifico.